Hola, es un placer saludarles en esta ocasión. Agradezco mucho la invitación del Ministerio Juvenil por darme la oportunidad de compartir con ustedes este seminario, este taller que lleva como título o está dividido en dos partes. Pertenencia y empoderamiento en el Ministerio Juvenil es la primera parte y después estaremos hablando acerca de cómo poder establecer un ministerio en tu iglesia local. Así que vamos a pasar los próximos minutos juntos y lo haremos reflexionando en diferentes estrategias y sugerencias que el Ministerio Juvenil y el Departamento de Jóvenes de la Conferencia General ha sugerido para cada uno de nosotros, y será una oportunidad hermosa que tendremos también para reflexionar en citas del Espíritu de Profecía, así como también en diferentes pasajes que la palabra de Dios nos presenta. Para ello quiero invitarte para que inclinemos el rostro y comencemos con una oración. Nuestro Dios, al iniciar este taller queremos hacerlo con tu dirección y bendición. Permite que juntos, al reflexionar sobre esto, podamos identificar de qué manera implementarlo, adaptarlo y poder reproducirlo en nuestra iglesia local. Bendice a cada uno de los jóvenes, señoritas, que estarán mirando este taller y que sea de gran bendición en sus vidas también. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, esta tercera jornada de ministerios nos presenta en la etapa inicial de nuestro taller el asunto de la pertenencia y empoderamiento en el ministerio juvenil. ¿Cómo poder conseguirlo? Este elemento es importante reflexionarlo a la luz de esta frase: la necesidad de compromiso y la participación de los jóvenes dentro de la vida de la iglesia es la manera más efectiva para desarrollar y preservar su vida espiritual. Como tú y yo sabemos, si queremos tener miembros de iglesia activos, maduros, miembros de iglesia que estén contagiados en compartir con otros, será necesario involucrarlos en la participación. Jóvenes que no se involucran, una iglesia que se mantiene únicamente como espectadora de lo que sucede, no será una iglesia saludable y no tendremos jóvenes saludables. Por lo tanto, ese compromiso y esa participación en las actividades de la iglesia es como el bombeo del corazón a cada parte del cuerpo que permite que lleguen los torrentes del flujo de sangre a cada uno de los rincones, y esto permite que aún el milímetro más alejado del feligrés pueda tener ese vigor y esa pasión por compartir con otros. Adicionalmente a ello, es importante tener en consideración que el tener un plan para pasar la estafeta de la misión y el liderazgo es un asunto crucial. Mira lo que esta frase adecuadamente la Conferencia General señala: debe ser un esfuerzo, y subrayo esta palabra, intencionado, y debe hacerse promoviendo y abogando por la integración de los líderes juveniles al liderazgo de la iglesia. ¿Sabes tú que el poder transmitir o el poder pasar la estafeta de liderazgo de uno hacia el otro es un asunto que debe ser, como aquí se marca, intencionado? No se da de forma natural. Y uno de los detalles que frecuentemente tenemos es el pensar o creer que como joven me deben de pasar la estafeta porque es su deber. Bueno, déjame decirte que no se da de esta forma en la práctica. En la práctica te puedes encontrar con que algún líder de la iglesia ha disfrutado de esa posición por años, por décadas incluso, y considera a la persona que pasar esa estafeta de liderazgo a otro sería comprometer o poner en riesgo la calidad, porque nadie conoce mejor que esa persona lo que sucede. Por lo tanto, debemos nosotros estar conscientes que la persona que ha tenido esa responsabilidad de liderazgo no ha sido educada y considera, no ha sido educada en el sentido de la transmisión, no ha sido entrenada para pasar esta estafeta a otros. Ahora, corremos el riesgo de nosotros replicar lo mismo
Y siendo que no está a nuestro alcance el decirle al feligrés que tiene muchos años, hey, pásame la estafeta, va a voltear hacia abajo y va a decir, pero ¿por qué te la voy a pasar? Y es aquí donde yo quiero enfatizar un aspecto. El asunto de pasar la estafeta, no esperes a que suceda de otros hacia ti. El pasar la estafeta debe comenzar de ti hacia otros. ¿Qué quiero decir con esto? Si por alguna razón tú eres un director de sociedad de jóvenes, eres un director de clubes, eres un director de conquistadores, o vaya, incluso eres hasta maestro de primarios, cualquiera sea tu responsabilidad en cualquier nivel de la iglesia local o en otro nivel, debes ser consciente que la transmisión y el pase de la estafeta comienza con tu compromiso y mi compromiso. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer como director de jóvenes? Identificar a esos muchachos que tienen capacidad y también los que no la tienen, a que vengan y se incorporen, que participen de las juntas, que participen de las reuniones, que se expresen, darles oportunidad de desarrollar su liderazgo, porque tú y yo podemos ser los responsables de romper esa escuela de la no transmisión, del no pase de estafeta. Correr en una carrera de relevo significa que no todos van a correr a la misma velocidad, pero también significa que todos juntos llegarán más rápido que si una persona lo hiciera solo. Y este es un elemento que muchas veces se nos va por alto. Por lo tanto, la segunda parte de esta presentación o de esta diapositiva señala escuchar. Los adultos en las iglesias tienen un papel que jugar en el proceso de ayudar a los jóvenes a crecer y a imitarlos de manera que puedan tener el discernimiento necesario para avanzar. Si hay algún adulto aquí escuchando, aplícalo. Pero si por alguna razón tú eres un joven que lo estás mirando y que no eres de los adultos que pueden pasarlo, no creas que es tu deber convencer al adulto a que te escuche. Yo lo que te animo como joven, como una persona que le gustaría tener más oportunidades, haz lo mejor que está a tu alcance en tu esfera de acción. Cuando tú haces lo mejor que está a tu alcance en tu esfera de acción, no para ser visto por otros, no para que el anciano o el director de tal departamento te mire, sino que lo haces porque es tu compromiso con la iglesia, porque es tu compromiso con Dios, porque es tu compromiso con la misión y porque en ti hay una pasión para compartir con otros, eso va a ser notado. Y entonces la gente no te va a escuchar porque te tenga que escuchar. La gente te va a escuchar porque tu ruido a nivel local ha sido tan grande que la gente va a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién está generando todo este movimiento? Y es ahí donde esa transmisión se puede dar. En otras palabras, lo que quiero enfatizarte en esta primera parte de la presentación es que no esperes a que te den oportunidad de recibir la estafeta. Cualquiera que sea tu área de influencia, hazlo. Y eso generará y llamará la atención de los que están arriba para darte más responsabilidad, mientras tú al mismo tiempo has estado creando una cultura con los que están bajo tu liderazgo para poder implementar y pasarles esa misma estafeta de importancia. Dice esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 6 en la página 435. No se pase por alto a los jóvenes. Déjeselos participar en el trabajo y la responsabilidad. Hágaseles sentir que tienen que contribuir a beneficiar a otros. Y este es un llamado para ti y para mí como líderes de jóvenes. Hay que voltear a verlos. Cuando decimos voltea a mirar a los jóvenes, tú puedes decir, pero caray, yo tengo 18 años, me tienen que voltear a ver a mí. Sí, tú tienes 18 años, voltea a ver al que tiene 15. Tienes 15, voltea a ver el que tiene 13 y el que tiene 12. Y créeme, te vas a quedar sorprendido con las iniciativas que los demás chicos tienen, con su creatividad, con esa chispa de aquel jovencito que está queriendo hacer las cosas de la mejor forma. No trates de mostrar
con tu capacidad y tu oratoria y tus muchos talentos, lo gran líder que eres. Deja que otros se incorporen, se suban al barco y participen, porque este es un llamado para ti y para mí, que lideramos a los jóvenes en diferentes niveles. Al menos un servidor, como profesor de la Escuela de Teología, si yo quiero ser el protagonista en las clases, estaría cometiendo el mismo error de no pasar la estafeta. En cambio, si en la clase le doy oportunidad al joven a que participe, a que exponga, a que represente, a que comparta sus hallazgos, es comenzar a darle responsabilidades, incluso didácticas, a quien en otras ocasiones ni siquiera le escuchan. Así que reflexionemos en esto y apliquémoslo e implementémoslo en cada una de nuestras áreas y responsabilidades. En lo que tiene que ver con el área de la mentoría, que es también llamado en este espacio como consejería, se señala aquí en nuestra barra lateral derecha de la presentación, es necesario brindarles consejería a los jóvenes que se está preparando. Con consejería, la conferencia general se refiere a esa mentoría. Y la mentoría se da en 4 esferas, que son las que tenemos en esta diapositiva. Una mentoría que se reflejará en acompañar a aquel a quien dirigimos de forma espiritual. ¿Por qué? Porque el consejero entonces estará comprometido a guiar y proveer dirección espiritual para los jóvenes. No se trata únicamente de llevarlos como las empresas a enfocarnos únicamente en la productividad, a enfocarnos únicamente en el desempeño, a enfocarnos en la calidad. Lo más importante de un mentor en la iglesia es el acompañamiento espiritual. Nosotros somos mentores y los que nos siguen nos miran con esa admiración de que somos sus líderes espirituales. Y en la medida en que ellos te vean a ti como líder juvenil, te vean a ti en tu posición como alguien a quien imitar, a quien observar y a quien replicar también, ellos lo harán con la gente con quien dirigen. El segundo aspecto de la mentoría tiene que ver con el acompañamiento físico. Así que se te anima a que encuentres actividades físicas que le puedan interesar al joven y unirte en la práctica de ellas mismas. Puede ser que le guste el básquetbol, puede ser que le guste el fútbol, puede ser que le gusta el tenis, puede ser que incluso le gusta, a lo mejor, en lo que tiene que ver con el asunto físico, simplemente caminar, pero es importante el desarrollo de la actividad física. Tercero, acompañamiento moral. El joven aprenderá más al observar cómo un humano falible vive una vida humilde al aferrarse a Cristo bajo cualquier circunstancia. La fidelidad en los aspectos morales, en los aspectos éticos, en lo que tiene que ver con nuestro alineamiento con los principios de Dios y de su palabra, serán muy importantes. Puede ser que entre aquellos a los que diriges se están viendo en circunstancias en donde a lo mejor les atrae un chico o una chica que no son de la iglesia. Puede ser que a lo mejor tú estés dirigiendo a gente que va a tener detalles con el sábado, con sus prácticas, con los exámenes, con amigos que no son precisamente la mejor influencia moral. El crear esa mentoría en el aspecto moral y que vean cómo tú vives y reproduces en tu vida con el ejemplo esto que le quieres transmitir, va a ser de mucha utilidad. El cuarto aspecto, apoyo social. El consejero debe ayudar al joven a crear y mantener relaciones saludables. Por lo tanto, el aspecto social es muy importante. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te estás interactuando? Y esto no tiene que ver únicamente con el acompañamiento social de los muchachos con los que sales. Tiene que ver también con el acompañamiento social a nivel virtual. Porque cuando el joven tiene su dispositivo en la mano, está conversando con mucha gente a la vez. Si tú eres un mentor, si tú eres un líder espiritual, dedica un poco de tiempo para ver en aquellas personas a quienes siguen, quiénes son sus amigos en Facebook, con quienes más interactúan, porque eso te va a permitir tener un panorama más general, a quienes siguen en Twitter, qué tipo
de publicaciones hacen en cada una de sus redes, porque el poder crear y mantener relaciones saludables es fundamental y eso va a permitir mantener una mentoría y una consejería de la forma más adecuada posible. Así que quiero entrar ahora a la segunda parte, en donde lleva como título el desarrollo de un modelo basado en el propósito para el ministerio juvenil de la iglesia local. Y este es un aspecto muy especial porque tiene que ver con la implementación de un programa del ministerio juvenil para tu iglesia, un programa de ministerios para tu contexto local. Debemos ser conscientes que la iglesia local es aquella organización que rige al ministerio juvenil, que rige los planes del concilio y por lo tanto debe este mismo tomar en cuenta las iniciativas de la unión, de la división y de la conferencia general. Si tú eres un líder de jóvenes, no te aventures a crear un ministerio sin tomar en consideración todas estas organizaciones de la iglesia. Es importante que así como suena la trompeta en un lado, demos el mismo sonido a la trompeta en todos los niveles de la iglesia. Somos una organización que como tal mantenemos un orden, una estructura y con un objetivo definido. Por lo tanto, al organizar un ministerio, toma en consideración lo que viene de las instituciones y de las organizaciones que tenemos en la iglesia, toma en consideración los planes de tu iglesia local. Porque me ha tocado como pastor de iglesia de repente una excelente iniciativa, pero que está en conflicto con otro programa de la iglesia. Resulta que, por ejemplo, puede venir un chico con un excelente retiro espiritual, pero que 6 meses antes ya se había votado la misma semana en la junta de la iglesia para que fuera la escuela bíblica de verano. Y entonces, esta escuela bíblica de vacaciones, que tiene un énfasis evangelístico, que alcanza a los niños de la comunidad, está en conflicto con un muy buen retiro en la naturaleza. ¿Cómo poder considerar estos aspectos? Ahí es en donde entra no únicamente estar en línea con las organizaciones que tenemos de asociación, unión, división, sino también con lo que hay a nivel de la iglesia a nivel local. Es por ello que es muy importante mantener una comunicación cercana con el pastor o con los ancianos de la iglesia, poder plantearles los programas que hay, el poder incorporar algún anciano como consejero, algunos de los líderes de la iglesia como consejero, ayudará a que exista esos canales de comunicación de una forma lo más natural posible en el proceso. Y el tercer aspecto, así como se da en 3 niveles, así como es a nivel de asociación, unión y división, manteniendo esa comunicación cercana, así como lo es al nivel en esta fase 2, que es con tu iglesia local, debe existir con aquellos a quienes diriges. Hay ocasiones en que tenemos una buena iniciativa, pero que entra en conflicto con el calendario de clases de los muchachos a los que estamos dirigiendo. Y entonces ahí se crea otro conflicto. O que entra en oposición con las vacaciones familiares, con algún programa familiar, y por lo tanto tomar en consideración estos 3 esferas, estos 3 áreas, como lo ven las organizaciones de la iglesia local y las personas a las quienes conduces y diriges, va a permitir llevar tu ministerio en una planificación eclesiástica en todos los niveles, en todos los ángulos, de la forma más organizada posible. El objetivo, a final de cuentas, es seguir el propósito de Jesús. Y en este aspecto del propósito de Jesús, yo quiero invitarte a que consideres este modelo que justamente la Conferencia General plantea. Porque en la dinámica de una comunidad cristiana, como aparece en el centro de modelo, tiene estos 4 ángulos, un cuadrilátero, 4 aspectos o esferas. Uno que tiene que ver con la gracia, otro que tiene que ver con el servicio, otro que tiene que ver con la donación y lo que tiene que ver con la comunidad. Mira lo que la palabra de Dios nos presenta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia o busques ahí en tu dispositivo el Evangelio de Lucas, capítulo 6.
Y mira lo que aparece en la palabra de Dios en los versículos 12 en adelante. Dice así, Lucas capítulo 6, versículos 12 en adelante. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lo que tenemos al fundamento en este cuadrilátero está el aspecto de adoración. Vemos a Jesús yendo al monte para comunicarse con su Padre, para pasar la noche buscando su dirección, y el aspecto de adoración, de conexión con lo alto, se encuentra en el fundamento de todo. Y luego dice, y cuando era de día, mira este aspecto, él pasó toda una noche orando. Y cuando era de día, versículo 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí está la comunidad. Él viene y no lleva a cabo un ministerio solo, sino que lleva a cabo un ministerio en el cual incorpora a estos 12 discípulos para que se unan a él en este propósito. Esto no elimina el aspecto adoración de la comunidad. Al contrario, la comunidad también se conecta con la adoración. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje cuando les dice venid y reposad un poco? Porque estaban llevando un tren de actividades intenso y Cristo los reconecta con la adoración a su comunidad. Y su comunidad la mantiene en una continua relación de adoración y de comunión con Dios, con Cristo y entre ellos. Así que hay una comunidad que, unido a la primera parte del taller y de la presentación que mirábamos, tiene que ver con cómo Cristo les está pasando la estafeta a sus discípulos. Recuerda que los formó en parejas de 2 en 2 para que fueran a predicar. Por eso dice aquí, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol en griego significa enviado. Cristo llama a 12 para que vengan y entonces los denomina apóstoles, es decir, enviados. Y ellos son enviados para llevar a cabo un ministerio salvífico en la comunidad en la cual ellos se encuentran y participan. Enseguida vienen los nombres de ellos y vamos al versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Me detengo primero, habían venido para oírle. Toda esta gran multitud viene a acompañar a Jesús y a su comunidad, la comunidad de Jesús, es decir, sus discípulos, para oírle, es decir, para escuchar de la gracia, para escuchar de la salvación, para escuchar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nosotros únicamente estamos concentrados en el aspecto de adoración, es decir, en mantener una vida de lectura de la Biblia, de oración individual y de un crecimiento personal, habrá algo que crecerá de forma defectuosa. En la Escritura no existe un modelo, permíteme utilizar esta palabra, un modelo monástico. El modelo monástico viene precisamente del griego monos, es decir, único. El modelo monástico es un individuo retraído en soledad, allá recluido en un cuarto o recluido en una montaña, en donde él está solo, alejándose de la sociedad, alejándose del pecado y manteniéndose recluido para poder comunicarse con Dios. Este no es el modelo de la Biblia. Tú encontrarás siempre en el modelo de la Escritura a Dios que viene y se encuentra con la persona en su contexto y de ahí lo expulsa, lo envía para compartir y predicar y hablar de la salvación. ¿Recuerdas a Jonás, por ejemplo? ¿Recuerdas a Elías? ¿Recuerdas a Moisés? Todos ellos llevaron a cabo este proceso. Vaya, aún mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista se retraía, pero entonces venía y proclamaba y le hablaba a las personas acerca del reino de Dios. Por lo tanto, este modelo
hay un continuo ir y venir en donde hay adoración, comunidad y gracia, se mantiene. Cristo Jesús rodeado de una multitud, sus 12 discípulos acompañándoles y él hablándoles y ellos escuchando de la gracia de Dios. Y entonces viene el cuarto aspecto del cuadrilátero. Termina ese versículo 17 diciendo, y para ser sanados de sus enfermedades. Cuando se habla de ser sanados de sus enfermedades, es porque venían a Jesús y Jesús los servía. El cuarto aspecto del cuadrilátero tiene que ver con el servicio. Jesús los sirve, los sana. Estimados amigos, si nosotros tenemos una vida de oración sin comunidad, estaríamos cayendo en una vida monástica. Si tenemos una adoración sin hablar de la salvación, estaríamos cayendo en un egoísmo enfermizo. Y si tenemos una vida de adoración sin servicio, estaríamos cayendo en una contradicción. Por lo tanto, todos estos elementos están interconectados en la dinámica de una comunidad cristiana saludable. Ese es el propósito de Jesús y ese es el propósito de su iglesia. Quiero ponerte un ejemplo más en la palabra de Dios y lo vamos a encontrar en la epístola, o mejor dicho, en el libro de los Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 2, los versículos 42 al 47. Hechos 2 del 42 al 47. En el libro de los Hechos vas a encontrar ahí los versículos 42 al 47, esta misma dinámica en un cuadrilátero de la comunidad cristiana. Mira el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que tenemos nosotros en este espacio aquí del versículo 42 en adelante es una comunidad en donde la gracia se enfatiza. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y luego dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, comunidad, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, servicio, y perseverando unánimes cada día en el templo, adoración, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, comunidad, con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracia. Cuando hablamos acerca de Dios uniendo cada día a los que habían de ser salvos, es porque esta comunidad predicaba, proclamaba, y el libro de los Hechos, capítulo 2, es uno de los capítulos de la Escritura que nos presenta un modelo de predicación impresionante, en donde al final de aquella predicación que Pablo tiene en Hechos capítulo 2, miles son bautizados y se unen a la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfatiza la salvación, se enfatizan los actos históricos de Cristo, del Espíritu Santo, de su gracia salvífica, y esto produce una comunidad cristiana en una dinámica. Y recuerda que la palabra dinamismo viene del griego dunamis, que es poder. Es decir, una comunidad cristiana con poder en movimiento, movimiento de servicio, movimiento de adoración, movimiento en comunidad y movimiento en impartir las verdades de la palabra de Dios. En el modelo del ciclo de planificación para el ministerio juvenil de la iglesia local, se nos comparte este círculo. Es un modelo en donde cada uno de los elementos que nos ayudan para poder llevar a cabo cómo planear a lo largo del año, nos permite observar a lo largo de esto los elementos claves. Y quiero que observes bien esta diapositiva, incluso tómale una captura de pantalla si te es posible, estúdiala, contémplala, porque aquí tienes los pasos que te van a permitir elaborar un plan eclesiástico anual, un programa de ministerio al año. Es importante que lo planees.
no ir dando tumbos a ver qué se te ocurre la siguiente semana y el siguiente mes y ir improvisando. El primer paso, porque ahí todo comienza y ahí todo termina también, tiene que ver con la misión. En el aspecto misiológico, incluso en la parte de arriba, dice, escuche sus historias, comparte tu historia y revela la historia de Dios. Aquí se lleva a cabo un evangelismo amistoso y hay en este un compromiso constante de reflejar y de compartir a Cristo. Cuando estamos hablando de misión, estamos hablando no únicamente de juntarnos con amigos para hablar de deportes, para hablar de música. No, estamos ahí para escuchar sus historias, para compartirles la nuestra. Y cuando compartimos la nuestra, ahí reflejamos y compartimos a Cristo. Junto con esto viene el aspecto de la reunión semanal, paso número 2 en nuestro círculo. Y al centro tú verás cómo están los programas con propósito. ¿Okay? En cada uno de los 5 ángulos verás un programa con propósito, porque debe ser intencionado. Recuerda eso. Ahí está el asunto de la adoración, la reunión semanal, cantando, estudios bíblicos, música, interacción, videos, dramas. El objetivo de este segundo aspecto tiene que ver con hacerlo atractivo y con hacerlo significativo, particularmente para los no cristianos. Es muy importante que en el proceso nosotros mantengamos las reuniones teniendo como base no únicamente o teniendo como objetivo no solo los que forman parte ya de la iglesia, sino aquellos que vendrán y se unirán a la iglesia. No estamos haciendo solo un ministerio para los jóvenes adventistas, sino también estamos haciendo un ministerio en favor de los jóvenes no adventistas para incorporarlos. Aquí tú puedes variar todo lo posible las reuniones semanales, evitar caer en la monotonía. Y la clave para esto es una planificación anual. Establece en qué fecha del año habría un drama, establece en qué fecha del año habría una salida a la naturaleza, establece en qué fecha habrá una mesa redonda de discusión y esto le pueda dar una variedad a todos los programas de la iglesia. Vaya, el objetivo es ser creativo y no ser repetitivo. Tengo aquí algunas ideas que anoté en el proceso, como por ejemplo debatir sobre un tema, discutir un tema presentados en grupos pequeños y luego compartir las ideas con toda la clase en forma general o con todo el grupo, tener una reunión musical, ya sea invitando a un grupo particular o entre todos, tener diferentes participaciones musicales, poder tener una representación, un drama, poder tener también no solamente un drama, sino pasajes escogidos y estudiarlos, como mencioné hace un momento, una salida a la naturaleza o incluso también el poder visitar un hospital, poder visitar un asilo de ancianos, visitar un orfanatorio, visitar una clase, un lugar retraído, una escuela, qué sé yo, ir teniendo toda esa variedad que permita que la adoración no sea algo fijo y monótono, sino lo más atractivo y significativo posible. El tercer aspecto en el ángulo tiene que ver con el aspecto de la comunidad. Ahí es en donde entran los grupos pequeños. Estos grupos pequeños se reúnen semanalmente o cada 2 semanas bajo el liderazgo de un líder o pastor. El objetivo aquí es que cada participante sea atendido, cuidado y desafiado a crecer espiritualmente. En los grupos pequeños es donde nos reconectamos uno a uno. Es donde se da ese diálogo persona a persona. El cuarto tiene que ver con el crecimiento personal. Ahí es en donde se da el discipulado y es donde el líder del grupo moldea y desafía a los estudiantes para que los estudiantes crezcan por su cuenta. Es ahí donde se da esa mentoría y ese pase de estafeta. El quinto es el servicio, amor en acción. Un servicio en donde el servicio se convierte en el estilo de vida, donde hay una planificación de actividades regulares, un compromiso de liderazgo de los participantes
y donde están comprometidos con Cristo, con el ministerio juvenil, con un estilo de vida que es irreprochable. Y es ahí donde se descubre el ministerio y se desarrolla el liderazgo, servicio, como lo veníamos explicando hace un momento en el cuadrilátero. Y esto se reconecta una vez más con la misión, que es el punto de partida y es el punto que se convierte como en un hilo conductor a lo largo de todo el modelo. Y por sobre todas las cosas, y por eso se coloca en rojo y al centro está la persona de Jesús. Nuestras actividades deben ser cristocéntricas. Nuestras actividades deben tener como modelo, desde luego, la persona de Cristo y deben estar fundamentadas sobre la santa palabra de Dios. La Biblia debe ser el eje que rija nuestras actividades en todo momento. Por lo tanto, el poderlo pasar a otros, el entregarle estafeta a otros, es posible teniendo en consideración lo que este aspecto presenta. Cristo al centro, como lo dijimos hace un momento. Juan 20, 21, Lucas 6, 12 al 17, y los leímos, en donde hay un arrepentimiento y un perdón que es generado por la cruz de nuestro Señor. Y entonces nosotros podemos tener tres esferas. Alcanzar hacia arriba, que es la esfera morada, que está hacia la izquierda de la diapositiva. Espiritualidad, alcanzar hacia arriba. Adoración, oración, meditación, espíritu de profecía, estudio de la Biblia, otras prácticas bíblicas. Alcanzamos hacia arriba, alcanzamos hacia Dios. Y entonces alcanzamos hacia adentro, porque alcanzamos a la comunidad que es nuestra iglesia. Y esto lo hacemos a través de los clubes de aventureros, de grupos pequeños, lo hacemos a través de los conquistadores, del ministerio de campos públicos, de los jóvenes adultos, de embajadores, de los ministerios de apoyo, ministerios de adolescentes, todo lo que tiene que ver con alcanzar hacia adentro. Y esto al mismo tiempo permite enfatizar el tercer círculo, dilo al mundo, alcanzar hacia afuera, misión y servicio, plantando iglesias, grupos pequeños, el evangelismo a través de web, los proyectos de servicio, el evangelismo público, el evangelismo personal, contando mi historia, la historia de Cristo, nuestra historia, y entonces poder producir la cosecha final. Muchachos, alcanzar hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera son los tres niveles, los tres ejes sobre los cuales nuestras actividades deben desempeñarse y desenvolverse. Que Dios nos ayude en este proceso y que cada uno de estos aspectos podamos adaptarlos e implementarlos en nuestro contexto local. Permíteme concluir este espacio con una oración. Bendito Padre, hemos considerado distintos aspectos y ángulos a favor de realizar una obra poderosa en tu iglesia. Que tu Espíritu Santo nos conduzca y podamos ser instrumentos útiles para honra y gloria de tu nombre. Encomiendo a cada joven que mirará este taller y todo sea para que la cruz de Cristo sea ensalzada por sobre todo. En Cristo Jesús lo pedimos.